This man is a monster. And I don't just mean, fought in some battles and killed guys in war kind of monster. I mean the kind of guy who tortured gay people to death for being gay. Conozca al Che Guevara, uno de los comunistas más peligrosos y tóxicos que incluso Estados Unidos se vio amenazado por él. Para algunos, es visto como un abnegado luchador por la libertad que sacrificó su vida mientras luchaba por la causa de la justicia social. Pero para otros, es visto como un revolucionario despiadado, responsable de la muerte de miles de personas. Pero, ¿cuál es la verdadera historia de este hombre? ¿Quién es el Che Guevara? Ernesto Guevara, el rostro literal de la revolución, al que quizá conozcas por su conocido nombre de guerra, el Che, es difícil de pasar por alto. Es imposible no ver su icónico rostro barbudo, que aparece en todas partes donde la gente quiere desafiar a los opresores y apoyar a los pequeños. Y también en muchos lugares donde simplemente está de moda llevar al Che en una camiseta. Durante mi interés profesional por la revolución, he estado en todo el mundo. Perú, Colombia, México, Pakistán y múltiples viajes a Afganistán, Irak, Camboya y el sur de Filipinas. Por todas partes, dice Gordon McCormick, que lleva casi 30 años impartiendo un curso sobre guerra de guerrillas en la Naval Postgraduate School de Monterey, California. Vayas donde vayas, ves fotos del Che. Este tipo tiene un atractivo internacional, sobre todo en América Latina. Puedes ir a México y ver coches circulando con guardabarros con su imagen. Está en todas partes. Es un motivador para los aspirantes a revolucionarios de todo el mundo. Pero, ¿quién es este tipo y dónde surgió? Ernesto Che Guevara nació en el seno de una familia de clase media en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928, siendo el mayor de 5 hermanos. Su familia son inmigrantes de ascendencia española e irlandesa. Guevara creció en una familia con simpatías comunistas, especialmente su madre, Celia, activista política. Apoyaron a las fuerzas comunistas republicanas en la Guerra Civil Española. Sin embargo, Guevara padeció asma en su juventud, lo que llevó a la familia a trasladarse cerca de Córdoba cuando era un niño, por el clima más seco, que podía atenuar sus ataques. A pesar de los numerosos ataques de asma aguda, practicó deportes y se convirtió en un lector voraz. Era un atleta activo, que competía en natación, fútbol, golf, ciclismo, tiro e incluso jugaba al rugby profesional. Además, fue un maestro del ajedrez en su adolescencia, enseñado por su padre, y empezó a participar en torneos locales a los 12 años. Al mismo tiempo, absorbió las ideas políticas de izquierdas de su familia y amigos y, en la adolescencia, se convirtió en un militante político, uniéndose a un grupo que se oponía al gobierno de Juan Perón. De hecho, a medida que crecía, se interesó por escritores latinoamericanos de la talla de Horacio Quiroga, Ciro Alegría y muchos más. Catalogó muchas de las ideas de estos autores en sus propios cuadernos manuscritos, que contenían conceptos, definiciones y filosofías de intelectuales influyentes. Entre otras cosas, componía esbozos analíticos de Buda y Aristóteles y examinaba a Bertrand Russell sobre el amor y el patriotismo, a Jack London sobre la sociedad y a Nietzsche sobre la idea de la muerte. Tras graduarse en el Instituto con matrícula de honor, Guevara asistió a la Universidad de Buenos Aires, donde estudió medicina en 1948. Sus asignaturas favoritas eran filosofía, literatura, matemáticas, ingeniería, ciencias políticas, sociología, biología, historia y arqueología. Aquí empezó a afinar sus ideologías marxistas. Pero en 1951 abandonó la escuela para emprender un viaje que despertó por fin al león dormido. Diarios de motocicleta. En diciembre de 1951, Guevara, de 23 años, se subió a lomos de la anticuada motocicleta Norton, de 500 cc, de su amigo Alberto Granado, y salió a toda velocidad de Córdoba, Argentina. A pesar de la diferencia de edad de 6 años, Guevara y Granado, un bioquímico de 29 años, eran amigos desde hacía casi una década. Ambos compartían una curiosidad intelectual y ansias de aventura cuando se embarcaron en una odisea por la espina dorsal de Sudamérica. Tras dejar Córdoba, los dos amigos visitaron la capital argentina, Buenos Aires, y la ciudad costera de Miramar, antes de cruzar la árida pampa y ascender a los Andes. Guevara, aquejado de un asma crónico, tuvo un comienzo de viaje difícil, ya que contrajo la gripe y tuvo el corazón roto tras recibir una carta de ruptura de su novia. La motocicleta de Granado, apodada La Poderosa 2, sufrió sus propios achaques y no hizo honor a su apodo antes de averiarse definitivamente en Chile. Los viajeros eran ahora vagos sin ruedas, como escribió Guevara. Sin embargo, siguieron hacia el norte en un barco.
La pareja durmió en garajes, desiertos y selvas, haciendo autostop, caminando, montando a caballo e incluso como polizones en barcos, graneros y comisarías, así como bajo las estrellas. Finalmente llegaron a Chile, donde visitaron lugares emblemáticos como el lago Titicaca y las ruinas de Machu Picchu, que Guevara calificó como la expresión pura de la raza indígena más poderosa de América. Sin embargo, también visitaron lugares menos turísticos como la gran mina de cobre de la localidad chilena de Chuquicamata, donde opera una multinacional estadounidense. Allí, Guevara fue testigo de la explotación de los trabajadores de la mina. Lo único que importa es el entusiasmo con que los trabajadores se lanzan a arruinar su salud en busca de unas míseras migajas que apenas les proporcionan la subsistencia, escribió. Señalaba además que el mayor esfuerzo que debe hacer Chile es sacudirse de encima a su incómodo amigo yanqui, tarea que al menos por el momento es hercúlea. Ahora, en Perú, los dos argentinos vieron la miserable pobreza que soportan los indígenas tratados como ciudadanos de segunda clase. Observó que la gente en Perú nunca se preocupó realmente por la calidad de vida y que lo único que hacían era vivir cada día como un hábito cotidiano. Tras navegar por el río Amazonas, Granado y Guevara pasaron 2 semanas en una leprosería del este de Perú, donde el trato humano que recibían los 600 pacientes reafirmó el deseo de Granado de continuar su labor ayudando a los enfermos de lepra. Los viajes del estudiante de medicina le hicieron más consciente de una civilización sudamericana común y despertaron en él una visión panamericana. El capitán Douglas A. Kuhn, historiador militar y político, también afirmó que el viaje tuvo un impacto significativo en él. En una entrevista dijo, de hecho, Guevara, en los escritos de su diario señaló que la división de América en naciones inestables e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza, que desde México hasta el Estrecho de Magallanes guarda notables semejanzas etnográficas, dijo en una fiesta de cumpleaños celebrada en su honor en la colonia de leprosos. Y así, en un intento de librarme del peso del provincianismo mezquino, propongo un brindis por Perú y por una América Latina unida. Continuando su viaje, la pareja recorrió el Amazonas en una balsa de madera llamada Mambo Tango. Finalmente, sucumbieron a las rápidas corrientes y a los enjambres de mosquitos y buscaron refugio en Leticia, Colombia, donde permanecieron 9 días. Allí entrenaron a un equipo de fútbol local en el que el futuro líder guerrillero jugaba de portero. Tras un vuelo a Bogotá, en lo que Guevara llamó una coctelera de avión, viajaron en autobús y camión a Caracas, Venezuela, donde se separaron. Granado empezó a trabajar en una clínica local de lepra, mientras su amigo volaba a Miami y pasaba 3 semanas en Estados Unidos antes de regresar a Argentina tras 8 meses fuera. Guevara fue testigo de la pobreza extrema y las injusticias con su amigo Alberto Granado. El viaje avivó su creciente interés por el comunismo y su odio por el capitalismo, y llegó a creer que la única solución era la revolución violenta. Sus diarios de motocicleta, escritos durante el viaje, se publicaron en 1993. Estaré del lado del pueblo, escribió en sus diarios. Tomaré las barricadas y las trincheras, gritaré como un poseso, mancharé mis armas de sangre y, loco de rabia, degollaré a cualquier enemigo vencido que encuentre. Las precarias condiciones de vida que presenció en su viaje de 8 meses tuvieron un profundo efecto en Guevara, que regresó a la Facultad de Medicina al año siguiente, con la intención de atender a los necesitados. Se licenció en 1953. En 1953, Guevara viajó a Guatemala, donde Jacobo Arbenz dirigía un régimen progresista que intentaba llevar a cabo una revolución social. Por aquella época, Guevara adquirió su apodo de los manierismos verbales de los argentinos, que puntuaban su discurso con la interjección che. En Guatemala, contaba con el apoyo del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, que había nacionalizado casi 300.000 acres de tierra propiedad de la United Fruit Company, e iniciado reformas agrarias confiscando tierras a familias adineradas para redistribuirlas entre los campesinos. En mayo de 1954, Estados Unidos tuvo conocimiento de que un barco con armas de infantería y artillería ligera había sido enviado por la Checoslovaquia comunista para el gobierno de Arbenz. La CIA respondió apoyando a una fuerza armada de varios cientos de refugiados y mercenarios guatemaltecos contrarios a Arbenz, dirigida por Carlos Castillo Armas, para destituir a Arbenz. El 27 de junio, Arbenz dimitió y Armas se convirtió en presidente. Este acontecimiento hundió a Guevara en el comunismo. Esto se convirtió en la piedra angular de sus planes para instaurar el socialismo mediante una revolución mundial. Fue en Guatemala donde Guevara se convirtió en un marxista convencido. Desgraciadamente, la lógica de Guevara no reconocía que las empresas estadounidenses en América Latina proporcionaban puestos de trabajo a la población local
que de otro modo no existirían. Conocido como un hombre perseguido, buscó refugio en la embajada argentina hasta que pudo llegar a salvo a México. Su percepción de la explotación por parte de las naciones capitalistas ricas le llevó a adoptar firmemente el mantra marxista de una revolución obrera. Guevara juró sobre una fotografía de Joseph Stalin convertirse en el comunista definitivo. Guevara llegó a Ciudad de México el 21 de septiembre de 1954 y trabajó en la sección de alergia del Hospital General y en el Hospital Infantil de México, dando conferencias sobre diversos temas médicos. Su primera esposa, Hilda, señala en sus memorias: "Mi vida con el Che", que Guevara se planteó en una ocasión trabajar como médico en África, pero seguía preocupado por la pobreza que achacaba al capitalismo. Sin embargo, no fue hasta 1955 cuando Guevara tuvo por fin la oportunidad de poner en práctica sus incipientes ideas revolucionarias. Y eso fue la famosa Revolución Cubana. Pero, ¿cómo lo consiguió? Papel en la Revolución Cubana. En Ciudad de México conoció a los líderes rebeldes, Fidel y Raúl Castro, que planeaban su propia revolución armada para derrocar al gobierno del dictador cubano Fulgencio Batista. Más tarde se unió a su movimiento 26 de julio y posteriormente navegó a Cuba a bordo del yate Granma para ayudar a derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos. Pero, ¿cómo conectaron tan rápidamente? Guevara dijo que su primera conversación con Castro se centró en la política mundial, según Companero. La vida y la muerte del Che Guevara, de Jorge G. Castaneda. Al cabo de unas horas, al amanecer, ya me había embarcado en la futura expedición, dijo Guevara. En realidad, después de la experiencia que había tenido caminando por toda América Latina y el broche de oro en Guatemala, no era difícil convencerme de unirme a cualquier revolución contra un tirano, pero Fidel me impresionó como un hombre extraordinario. Compartía su optimismo. Había mucho que hacer, por lo que luchar, que planificar. Había que dejar de llorar y empezar a luchar. La dinámica entre Castro y Guevara era intensa. Uno era impulsivo, el otro reflexivo. Uno emocional y optimista, el otro frío y escéptico, escribe Castaneda. Uno estaba apegado solo a Cuba, el otro vinculado a un marco de conceptos sociales y económicos. Sin Ernesto Guevara, Fidel Castro nunca se habría hecho comunista. Sin Fidel Castro, Ernesto Guevara quizá nunca hubiera sido más que un teórico marxista, un intelectual idealista. Guevara, como parte del movimiento 26 de julio de Castro, desembarcó en el este de Cuba y estableció una base en las montañas de Sierra Maestra. Durante los 2 años siguientes, Guevara y sus compañeros libraron una guerra de guerrillas contra las fuerzas de Batista, ganándose poco a poco el apoyo del pueblo cubano y debilitando la dictadura. El pequeño grupo, que incluía a los hermanos Castro, sobrevivió al primer ataque fallido de 1956 contra el ejército de Batista, y su valentía y liderazgo llevaron a Castro a nombrarle comandante. Además, las tácticas militares de Guevara fueron cruciales para el éxito de la revolución. Era un hábil guerrillero y podía superar a los soldados de Batista en las escarpadas montañas. También ayudó a organizar y entrenar a un ejército campesino que fue decisivo en la derrota del ejército regular de Batista. Además de su papel militar, Guevara participó activamente en los aspectos políticos y sociales de la revolución. Creía que la revolución no solo debía derrocar a Batista, sino también cambiar radicalmente la estructura social y económica de Cuba. Abogó por la reforma agraria, la nacionalización de la industria y la creación de un Estado comunista. El 1 de enero de 1959, Castro y su ejército revolucionario consiguieron finalmente expulsar a Batista del poder. Guevara, como comandante de la segunda columna del ejército castrista, entró en La Habana al día siguiente. De hecho, la historia cuenta que Guevara fue quien dirigió una nueva columna de combatientes enviada hacia el oeste para el empuje final hacia La Habana. Viajó a pie y solo de noche para evitar cualquier emboscada, y a menudo no comió durante varios días en la marcha de 7 semanas de duración. Él y Castro dirigieron una feroz batalla casa por casa entre las guerrillas rebeldes y el ejército cubano. Para que conste, más de 3.000 personas perdieron la vida en 48 horas cuando sus unidades se encontraban en la provincia cubana de Las Villas, en noviembre de 1958. Victoria al fin, nacía una nueva Cuba, y Guevara se convertía, quizá más que Castro, en el revolucionario más reconocido del mundo. ¿Cómo dirigió el nuevo gobierno los asuntos de Cuba? El gobierno de la Cuba postrevolucionaria. Tras el éxito de la revolución, Guevara desempeñó un papel clave en el nuevo gobierno. En primer lugar, se nacionalizó cubano, se divorció de su primera esposa y se casó con Aleida March, cubana. El papel de Guevara en la Revolución Cubana no estuvo exento de polémica. Castro puso inmediatamente a Guevara a cargo de impartir justicia contra los leales a Batista que permanecían en Cuba,
Y ahí es donde la imagen romántica de Guevara empezó a deshilacharse. Los informes varían, pero como fiscal supremo de la isla, Guevara fue responsable de ejecuciones que se contaban por docenas, como mínimo, y puede que por centenares, o quizá más. Sin embargo, para quienes conocen a Guevara no era algo fuera de lo común. Durante la Guerra de la Independencia, Guevara también ejecutó a desertores, muchos por su propia mano, y era conocido por sus tácticas de mano dura con los opositores políticos. También desempeñó un papel destacado en la persecución de las relaciones entre personas del mismo sexo y en la represión de las voces disidentes. El escritor Humberto Fontova, en Desenmascarando al verdadero Che Guevara y los idiotas útiles que lo idolatran, consideró a Guevara una persona despiadada. En su libro escribió: si los cubanoamericanos le parecen demasiado apasionados, exagerados, incluso un poco locos, hay una razón. Prácticamente todos los días, encendemos nuestros televisores o salimos a la calle solo para ver la imagen del mismo hombre que entrenó a la policía secreta para acabar con la vida de nuestros familiares, miles de hombres, mujeres y niños. Este hombre cometió muchas de estas atrocidades con sus propias manos. Y, sin embargo, lo vemos celebrado en todas partes como la quinta esencia de la humanidad, el progreso y la compasión. Asimismo, John Lee Anderson, que escribió lo que muchos consideran la biografía definitiva de Guevara en 1997, titulada Che Guevara, una vida revolucionaria, abordó la brutalidad del Che en la introducción a la versión gráfica de su biografía en 2016. Señaló que no era sorprendente saber que supervisó la ejecución de muchas vidas. Sin embargo, opinó que a los lectores más jóvenes de hoy les inquieta saber que estuvo directamente implicado en la ejecución de muchos como revolucionario. Ser el fiscal supremo no fue la única tarea que se le asignó. Fue presidente del Banco Nacional de Cuba y ministro de Industrias, e incluso viajó por todo el mundo como embajador de Cuba. También fue autor de un manual sobre la guerra de guerrillas y, en 1964, pronunció un discurso ante las Naciones Unidas en el que condenó la política exterior de Estados Unidos y el apartheid en Sudáfrica. Sin embargo, su impulso a la alianza de Cuba con la Unión Soviética, que se rompió tras la crisis de los misiles de Cuba de 1962, le acarreó sanciones comerciales de Estados Unidos, una economía tambaleante y conflictos con sus colegas dirigentes. También desempeñó un papel destacado en la aplicación de las políticas sociales y económicas de la revolución, como el programa de alfabetización, que pretendía eliminar el analfabetismo en Cuba, y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, cuyo objetivo era redistribuir la tierra entre el campesinado. Sin embargo, nunca olvidó su amistad con Granado. Invitado por el líder guerrillero, Granado se trasladó a Cuba en 1961 y cofundó una escuela de medicina. A pesar de estas controversias, Guevara sigue siendo una figura muy respetada en Cuba y se le celebra como uno de los héroes de la revolución. Su legado sigue inspirando a personas de todo el mundo que luchan por la justicia social y económica. Sin embargo, en 1965, Castro anunció que Guevara le había escrito una carta de despedida, renunciando a su ciudadanía y abandonando Cuba para luchar contra el imperialismo en otras naciones en vías de desarrollo. Esta decisión marcó otro nuevo capítulo en la historia de Guevara. Su viaje a África. El intento de Guevara de exportar la revolución. Antes de abandonar Cuba, Guevara escribió una carta de despedida a Castro, que fue leída en público en La Habana 6 meses después, en octubre, en la que declaraba que extendería la influencia de la revolución cubana. Otras naciones reclaman la ayuda de mis modestos esfuerzos. Siempre me he identificado con la política exterior de nuestra revolución, y continúo haciéndolo. Ahora sentía que su destino le llamaba a exportar la revolución y dirigir un movimiento guerrillero en África. Además, antes de abandonar finalmente Cuba a mediados de los 60, Guevara pasó un tiempo considerable en el continente africano, estableciendo relaciones con notables líderes africanos. Guevara se embarcó entonces en una gira por los estados africanos, visitando Argelia, Mali, Congo-Brazzaville, Senegal, Ghana, Dahomey, Egipto y finalmente Tanzania. En Dar es Salaam se entrevistó con Laurent Kabila, que solicitaba su ayuda para mantener las zonas liberadas en el este y sureste del Congo. En El Cairo se entrevistó con Gaston Soumaliot, que quería hombres y dinero para el frente de Stanleyville, y en Brazzaville se entrevistó con Agostinho Neto, que solicitaba apoyo cubano para el Ejército de Liberación Angoleño, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, MPLA. Guevara estaba entusiasmado con estas luchas de liberación potencialmente efectivas y con el papel que Cuba podía desempeñar en ellas. En otro viaje a El Cairo, para discutir su plan de dirigir un grupo de guerrilleros con el coronel Nasser, según un relato de la reunión del yerno de Nasser, Mohammed Heikal, el líder egipcio aconsejó a Guevara que no se convirtiera en otro Tarzán.
No se puede hacer, le dijo. Guevara no hizo caso de la advertencia. Ya estaba plenamente comprometido a aplicar su experiencia con el éxito de la Revolución cubana a los movimientos de todo el mundo. El mismo mes en que Guevara dimitió de sus cargos en Cuba, entró secretamente en la República Democrática del Congo en 1965, al frente de un contingente de 100 combatientes afrocubanos. Guevara se había comprometido a apoyar la rebelión Simba en curso. Tras la muerte de Patrice Lumumba, sus leales partidarios iniciaron una rebelión armada contra el gobierno congoleño en 1964. Los rebeldes, conocidos como los Simbas, León en suajili, recibieron apoyo tanto de la Unión Soviética como de China. Sin embargo, su amigo argelino Ben Bella le advirtió que no lo hiciera, pero no le hizo caso. Guevara decidió entrar en el Congo para apoyar personalmente a los Simbas. A su llegada, Guevara se dio a la tarea de entrenar a los Simbas en sus tácticas guerrilleras. Sin embargo, pronto se encontró con varios obstáculos que desbaratarían su misión. En primer lugar, aunque la motivación de Guevara para entrar en el Congo era luchar contra las fuerzas imperialistas, Guevara seguía espoleado por su ideología socialista. Sin embargo, los rebeldes de Simba no estaban tan interesados en las ideologías políticas ni se inspiraban en los ideales marxistas. Como resultado, surgieron rápidamente divisiones y desacuerdos entre Guevara y los Simba. Esta falta de cohesión se vio agravada por la incomprensión de Guevara de los valores espirituales de los Simba. Los Simbas, de origen tribal, eran muy supersticiosos y veneraban la brujería, lo que provocó una desconfianza mutua entre los Simbas y los cubanos. Además, las fuerzas cubanas estaban mal preparadas para el duro terreno congoleño, y muchos pronto confesaron su desilusión con su misión. Solo 7 meses después de llegar al Congo, Guevara y sus fuerzas cubanas se retiraron del país el 20 de noviembre de 1965. La misión de Guevara en el Congo fue un fracaso devastador. Los viajes de Guevara por África representan un periodo de mayor cooperación entre el mundo en desarrollo. Conoció a numerosos líderes destacados de África. Sin embargo, muchos tuvieron un final abrupto. Kwame Nkrumah, de Ghana, fue derrocado en un golpe de Estado en 1966, y Ahmed Ben Bella, de Argelia, fue igualmente depuesto en 1965. En consecuencia, gran parte de los esfuerzos de Guevara por fomentar las relaciones en África acabaron por dar escasos frutos. Los intentos de Guevara de extender la revolución en el Congo también fracasaron. Esto es indicativo de la dificultad de extender la revolución, especialmente a lugares con culturas y normas sociales muy diferentes. Regresó a Cuba en secreto antes de que le aconsejaran viajar a Bolivia, donde se unió de nuevo a los rebeldes guerrilleros para derrocar a René Barrientos. Pero en Bolivia ocurrió lo inesperado: la insurgencia boliviana, el fracaso final de Guevara. Antes de partir hacia Bolivia, Guevara alteró su aspecto afeitándose la barba y gran parte del pelo, tiñéndolo también de gris para que no se le reconociera como el Che Guevara. El 3 de noviembre de 1966, Guevara llegó secretamente a La Paz en un vuelo procedente de Montevideo con el nombre falso de Adolfo Mena González, haciéndose pasar por un empresario uruguayo de mediana edad que trabajaba para la Organización de Estados Americanos. 3 días después de su llegada a Bolivia, Guevara abandonó La Paz para instalarse en la región rural del sudeste del país y formar su ejército guerrillero. El primer campamento base de Guevara estaba situado en el bosque seco montano de la remota región de Ñancahuazú. El adiestramiento en el campamento del valle de Ñancahuazú resultó peligroso y apenas se consiguió crear un ejército guerrillero. El paisaje escarpado, la densa selva y los caudalosos ríos dificultaban la navegación y la ocultación de Guevara y su pequeño grupo de hombres. La vegetación de la región era pobre en nutrientes y los lugares donde se podían cultivar alimentos ya estaban ocupados por campesinos, que informaban rutinariamente a los militares sobre la localización de los guerrilleros. El terreno, ya de por sí inhóspito, se convirtió en una pesadilla, y la pequeña red de apoyo urbano que se había construido apresuradamente se desmoronó cuando el gobierno boliviano detuvo a sus 14 miembros. El terreno era tan difícil que Guevara anotó en su diario que tuvo que quitarse 6 garrapatas del cuerpo al tercer día. Aparte de la peligrosa ubicación del campo de entrenamiento, hay otras razones por las que su campaña en Bolivia no funcionó. En primer lugar, la interpretación marxista de Guevara dependía en gran medida del apoyo de los simpatizantes comunistas del campo. Sin embargo, en Bolivia, casi todo el apoyo a una revolución de izquierdas procedía de las ciudades y, en su mayoría, de estudiantes universitarios y de enseñanza superior. Las ideas preconcebidas de Guevara sobre cómo debía desarrollarse una revolución con éxito hicieron que se aislara del posible apoyo interno y tratara de actuar entre gente predispuesta a verle como un enemigo. En segundo lugar, el ejército de Guevara,
formado por varias docenas de combatientes, carecía prácticamente de apoyo local y puso a la población en su contra con sus extorsiones. El pueblo boliviano ya había vivido una revolución en 1952, que había dado lugar a importantes reformas sociales. Estas reformas incluían la redistribución de la tierra, el sufragio universal y la reforma educativa. Por ello, el pueblo boliviano no estaba interesado en las ideas revolucionarias del Che Guevara, que consideraba innecesarias. Además, el grupo del Che cometió varios errores tácticos, como no coordinarse con posibles aliados y no tener una base de operaciones segura. El gobierno boliviano, por otro lado, contaba con un fuerte apoyo de la población local, especialmente del campesinado, debido a su implementación de reformas que mejoraban sus vidas. El gobierno boliviano también contaba con el apoyo de Estados Unidos, que le proporcionaba ayuda militar y entrenamiento. En tercer lugar, los radiotransmisores de onda corta de Guevara que le proporcionó Cuba eran defectuosos, por lo que la guerrilla no podía comunicarse ni reabastecerse y se encontraba varada en un terreno inhóspito. Por último, la preferencia de Guevara por la confrontación en lugar del compromiso, que había aflorado durante su campaña de guerra de guerrillas en Cuba, contribuyó a su incapacidad para desarrollar relaciones de trabajo satisfactorias con los líderes rebeldes locales en Bolivia. Así, el 7 de octubre de 1967, un informante comunicó a las fuerzas especiales bolivianas la localización del campamento guerrillero de Guevara en la quebrada de Yuro. En la mañana del 8 de octubre, cercaron la zona con 2 compañías de 180 soldados y avanzaron por la quebrada, desencadenando un combate en el que Guevara fue herido y hecho prisionero cuando dirigía un destacamento con Simeón Cuba Saravia. Los servicios secretos habían entrenado y estaban involucrados con el batallón que capturaría y ejecutaría a Guevara, como demostraron documentos desclasificados de la CIA archivados por la Universidad George Washington. Según un documento de interrogatorio, la orden de ejecutar a Guevara y a otros combatientes marxistas que intentaban llevar la revolución cubana a Bolivia llegó en la mañana del 9 de octubre y supuso un cambio con respecto a órdenes anteriores. El primer soldado al que se encomendó la tarea de ejecutar a Guevara fue incapaz de llevar a cabo la orden, por lo que ésta fue transmitida a otro soldado que fortificó su valor con varias cervezas. El interrogatorio también confirmó que Guevara, que se había negado a sentarse como le había ordenado el verdugo, pronunció sus últimas palabras. «Sepan esto, están ejecutando a un hombre», antes de que el soldado le disparara con su carabina M2, un fusil de combate, haciendo retroceder a Guevara contra la pared de la pequeña casa. Sin embargo, un agente de la CIA, Félix Rodríguez, formaba parte del batallón que capturó a Guevara e interrogó al combatiente revolucionario antes de su muerte. Como contó en entrevistas años después, la orden de ejecutar al prisionero vino del alto mando militar boliviano, mientras que sus órdenes como agente de la CIA eran mantenerlo con vida. Un memorando de la Casa Blanca firmado por Walt Whitman Rostow, asesor de seguridad nacional del presidente Lyndon B. Johnson, también atribuía la orden de silenciar a Guevara al jefe militar boliviano, general Alfredo Obando Candía. 2 abogados estadounidenses de derechos humanos y civiles, sin embargo, no creían que el papel de la CIA pudiera descartarse tan fácilmente. Toda esta operación fue organizada desde la Casa Blanca por Walt Whitman Rostow y la CIA, dijo Smith a Democracy Now! En 2012. Estados Unidos quería muerto al Che, porque esa era la forma de acabar con el fervor revolucionario en América Latina y en todo el mundo, añadió Ratner. El cuerpo de Guevara fue enterrado en una tumba sin nombre, junto con los cadáveres de otros 2 prisioneros. Los restos fueron encontrados en 1997 y posteriormente llevados a Cuba. Fue enterrado en un mausoleo en Santa Clara. Legado y relevancia actual. Guevara es uno de los iconos más controvertidos del siglo XX. Romantizado como mártir y héroe por muchos, su rostro sigue apareciendo en la moneda cubana y su vida ha sido objeto de películas, libros y documentales. Incluso su propia obra, Guerrilla Warfare, se publicó en 1960, mientras que The Motorcycle Diaries, The African Dream y The Bolivian Diary se publicaron después de su muerte. Una imagen ya famosa de Guevara con una boina estrellada se ha convertido en un símbolo icónico de rebelión, pegado en camisetas, carteles y demás. Pero otros le consideran un tirano despiadado, promotor del comunismo y culpable de violaciones de los derechos humanos, que se ganó con razón el apodo de «el carnicero de la cabaña». 50 años después de la muerte de Guevara, Castaneda escribió en The New York Times que, paradójicamente, el rebelde se había convertido en un símbolo de cambios históricos con los que no se identificó, por los que no luchó y que solo alcanzaron su madurez tras su muerte. Se le recuerda mucho más por los trascendentales acontecimientos que tuvieron lugar menos de un año después de que él pereciera.
cuando en 1968 cientos de miles de jóvenes tomaron las calles en docenas de capitales y universidades de todo el mundo y cambiaron su forma de vivir, la de sus hijos y hoy la de sus nietos. ¿Cree que Guevara fue un libertador abnegado que luchó por los oprimidos o un revolucionario despiadado? No dudes en expresar tu opinión en la sección de comentarios. No olvides darle al botón de me gusta y suscribirte. Antes de irte, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.